Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a hablar sobre la escuela estructuralista o burocrática. Mi equipo está conformado por Castro Camacho Nadia, Campos Potrello Soraya, Fuerte Martínez Paulina, Covarrubias Cruz Joana y Juárez Gallegos Jocelyn. A continuación, nuestra compañera nos va a explicar el primer tema. Historia resumida de la escuela. Como las primeras civilizaciones desarrolladas, empieza el primer concepto de escuela. Se desarrolla en la parte oriental del planeta, abarca de los siglos XV al siglo X aproximadamente. India, China y el pueblo hebreo son ejemplos de esta escuela, donde se enseña de manera autocrática, principalmente sobre la religión. Periodo clásico. Comienza con el desarrollo de civilizaciones occidentales. Su principalmente es Grecia. En ella los niños de 7 a 12 años asisten a la escuela donde aprendían a escribir. La escuela estaba prohibida para las niñas. Los romanos copiaron este modelo siendo más incluyentes, al permitir que las niñas asistieran a la escuela. La edad de este periodo es de baja producción intelectual. También se conoce como Edad Oscura. Abarca del siglo X, siglo XV. En este siglo XV comienza la educación humanista. El arte, la ciencia y la naturaleza son objeto de estudio. A finales del siglo XVII comienza la Ilustración. Este se caracteriza por ser un movimiento intelectual y cultural. La razón humana es el arma más poderosa para combatir la ignorancia de acuerdo a este movimiento. Principales autores y sus corrientes. Los principales exponentes de la escuela estructuralistas es Max Weber, Ralph Rydolph, así como también Renate Maiz, Chester Vance y Amitai Etzioni para tomar las decisiones. La corriente estructuralista pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando atención tanto a su estructura como al recurso humano, abordando aspectos tales como la correspondencia entre la organización formal e informal, entre los objetivos de la organización y los objetivos personales, y entre los estímulos materiales y sociales. Esta corriente aparece a finales de los años 50 como consecuencia de la baja productividad, ya que las corrientes científicas y de los humanos habían tomado en cuenta a la productividad o al personal, pero en forma aislada, y está integrada por un grupo de psicólogos y sociólogos que se dedican a estudios de el comportamiento humano. Carácter legal de las normas y reglamentos. La burocracia es una organización unida por normas y reglamentos previamente establecidos por escrito. En otras palabras, se basa en una especie de legislación propia que define con anticipación cómo deberá funcionar la organización burocrática. Estas normas y reglamentos se ponen por escrito y son bastante detalladas porque buscan cubrir todas las situaciones de la organización. Carácter formal de las comunicaciones. La burocracia es una organización unida por comunicaciones escritas. Las reglas, decisiones y acciones administrativas se formulan y registran por escrito. De ahí el carácter formal de la burocracia. Todas las acciones y procedimientos se encaminan a garantizar la comprobación y la documentación adecuadas. Carácter racional y división del trabajo. La burocracia se caracteriza por la división sistemática del trabajo en aras de la racionalidad, es decir, se adapta a los objetivos por alcanzar la eficacia de la organización. De allí el aspecto racional de la burocracia. Existe una división sistemática del trabajo, del derecho y del poder
que establecen las atribuciones de cada partícipe, los medios para implementar las normas y las condiciones necesarias. Impersonalidad de las relaciones. La distribución de las actividades es impersonal, es decir, se desarrolla en términos de cargo y funciones y no de las personas involucradas, cuya administración no considera las personas como tales, sino como individuos que desempeñan cargos y cumplen funciones. Jerarquía de la autoridad. La burocracia establece los cargos según el principio de jerarquía. Cada cargo inferior debe estar bajo control y la supervisión de uno superior. Ningún cargo queda sin control o supervisión. De ahí la necesidad de la jerarquía de la autoridad para fijar las jefaturas en los diversos niveles de autoridad, los cuales constituyen una estructura jerárquica de la organización. La autoridad es inherente al cargo y no al individuo específico que lo desempeña de modo oficial. Rutinas y procedimientos estandarizados. La burocracia fija reglas y normas técnicas para el desempeño de cada cargo. ¿Quién desempeña un cargo que no puede hacer lo que quiera, sino que la burocracia le impone las reglas y normas técnicas que regulan la conducta de quien ocupa de cada cargo, cuyas actividades deben ejecutarse con las rutinas y procedimientos fijados por aquellas. Todas las actividades de cargo se desempeñan según estándares definidos con claridad, en los cuales cada conjunto de acciones se relaciona fundamentalmente con los propósitos de la organización. De modo que es ideal, estos estándares facilitan la evolución rápida del desempeño de cada participante. Competencia técnica y meritocracia. La burocracia basa la selección de las personas en el mérito y la competencia técnica, y no en preferencias personales. La admisión, transferencia y promoción de funcionarios se fundamenta en criterios de evaluación y clasificación válidos en todas las organizaciones. Competencia técnica y meritocracia. La burocracia basa la selección de las personas en el mérito y la competencia técnica, y no en preferencias personales. La admisión, transferencia y promoción de funcionarios se fundamenta en criterios de evaluación y clasificación válidos en toda la organización, y no en méritos particulares y arbitrarios. Normas y reglamento de la organización para que alcance la máxima eficiencia posible. En la burocracia todo se establece con el fin de prever con anticipación todas las situaciones y rutinizar su ejecución para que el sistema alcance la máxima eficiencia. Especialización de la administración. Es la burocracia que se basa en la separación de las propiedades y la administración. Los miembros del cuerpo administrativo deben estar completamente separados de la propiedad de los medios de producción. En otros términos, los administradores de la burocracia no son los dueños o propietarios de la empresa. Profesionalización de los participantes. La burocracia se caracteriza por la profesionalización de sus participantes. Cada funcionario De acuerdo a las ideas mencionadas anteriormente, explicaré un poco de cómo se incorpora en la administración. Número 1. Carácter formal de las comunicaciones. Todas las acciones y procedimientos se hacen para garantizar la comprobación y la documentación adecuadas.
La interpretación invoca que las comunicaciones también se aseguran para facilitar las comunicaciones y para asegurar su cumplimiento. Número 2. Carácter racional y división del trabajo. Existe una división sistemática del trabajo y del derecho y del poder, en el que se establecen las atribuciones del participante, los medios por los cuales se implementan las normas y las condiciones necesarias. Debe saber cuál es su tarea, cuál es la cantidad de mando sobre los otros y cuáles son los límites de su tarea, sus derechos y su poder, para no perjudicar la estructura existente. Las responsabilidades administrativas son diferenciadas y especializadas, distribuyéndose las actividades de acuerdo a los objetivos por alcanzar de cada uno de ellos. Número 3. Los miembros del cuerpo administrativo deben estar separados de la propiedad de los medios de producción. Existe un principio de total separación entre la propiedad que pertenece a la organización y la propiedad personal del funcionario. Número 4. Jerarquía de autoridad. La jerarquía es un orden y los niveles de autoridad corresponden a las diversas categorías. Todos los cargos están dispuestos en niveles jerárquicos que encierran privilegios y obligaciones definidos mediante las normas limitadas y específicas.